estás? Muy bienvenida, muy bienvenido a este directo lleno de mensajes tan importantes, esclarecedores, que te abren los ojos. Y bueno, le doy la bienvenida también a todas las mujeres. Bienvenidas todas las mujeres. ¿Por qué? Porque necesitas escuchar esto que vamos a hablar el día de hoy. Me siento tan emocionada de que podamos hablar de lo que últimamente la iglesia dijo, la apóstol de los apóstoles. Bueno, pero ¿cuántos años después, verdad? Y tengo pues a una invitada maravillosa para eso. Bienvenidos, bienvenidas. Corre la voz de que pues vamos a hablar de María Magdalena, nada más y nada menos que ella. Yo me siento muy honrada de tocar este tema. Se ha hecho presente su código el día de ayer, hablando pues de otros temas, ¿no? Estaba con una chica hablando de otros temas más personales de la mujer, etcétera, pero nada que ver con esto. Ella se dedica a otras cosas. Pero de repente me dice, Grisi, te voy a mandar esto a tu WhatsApp, que Venus y cómo funcionaba Venus y demás. Y de hecho me dice, y te mando estas imágenes que a mí en su momento me sirvieron mucho. Y me manda imágenes de María Magdalena. Y le digo, oye, no lo vas a creer. Pero primero me siento muy agradecida porque me mandes estas imágenes tan importantes. Pero el día de mañana tengo un directo para hablar de María Magdalena. Y me dice, no me digas, porque no es una seguidora mía, ¿no? Me dice, no lo puedo creer. Digo, pues sí, para que veas que ya su código está muy presente. Ay, déjenme ver aquí. Voy a tener a la experta en habla hispana pues de María Magdalena, que se llama Marisa Ventura. Déjenme ver cómo le hago aquí, si no la veo, aquí está. Me gustaría que tú empezaras a hacer tus preguntas. Ajá. Hola, hermosa, hola, qué ¡Hola! lindo escucharte, lo que estabas contando. Qué emoción, qué emoción. Gracias por esta invitación tan hermosa, gracias Sí. de corazón. Bueno, mil gracias a ti. Yo estoy emocionadísima y me encanta conocerte, aunque sea así a través de la pantalla. He visto tus videos, te he seguido últimamente y bueno, también invito a toda la comunidad que pueda ver sus videos de Marisa, que son sumamente interesantes. Y bueno, haces viajes y demás y recorridos y llevas unos años muy involucrada en el estudio de María Magdalena, que al fin, Marisa, pues es que llevamos muy poquito sabiendo de ella desde otra perspectiva, muy pocos años, ¿no? Pero si quieres, que para las personas que no te conocen, ¿qué te gustaría decirles de ti? ¿Dónde te Bueno, Grisi, primero encuentras? Etcétera. agradecerte mucho. Me gusta mucho tu mensaje también, me gusta tu estilo espontáneo, fresco, ¿no? Y creo que esas son las cosas que hoy convocan, que hoy nos unen. Y por eso este encuentro, y veo ya toda la gente hermosa que nos está acompañando. Yo estoy en Barcelona, vos dijiste muy bien, yo ando siempre viajando, hasta ayer a las 6 de la tarde estaba en Israel. Y hoy ya estoy en Barcelona. Entonces, bueno, estuve casi todo el mes de marzo allí, liderando y junto con mi marido también el segundo grupo, bueno, dos grupos donde vamos tras las huellas de María Magdalena. Ella está, ¿cómo decirte, no? En mi ADN. Vos recién decías que su código ya está presente, ya bajó y verdaderamente es así. Y es un código que está muy activado a nivel mundial. Y para mí es una gran felicidad, es un honor hablar en su nombre, que la traigamos. Así que estoy en mi casa en este momento, en Barcelona, después de estar un mes recorriendo Muy Tierra bien. Santa y por supuesto viviendo los pasos que ella surcó junto con Jesús,
descubriendo su otra historia, ¿no? Vos dijiste, bueno, hace poco que conocemos la verdadera historia de María Magdalena. Y es cierto, porque durante siglos esta mujer fue un enigma, ¿no? Pero hoy María Magdalena ya no es más un enigma. Ya sabemos su verdadera historia, ya conocemos su mensaje, sabemos quiénes fueron sus padres, sus hermanos, quién fue su esposo. Podemos atrevernos a decir, bueno, sabemos quiénes fueron sus hijos. Hoy ya ella no es un enigma, ya se cayeron los velos y creo que entre todos y toda esta comunidad fabulosa, que es estos puentes que se van tejiendo, es que la podemos traer y activar, ¿no? Su energía tan amorosa y tan sagrada. Así que gracias, gracias, gracias por este encuentro, ¿no? A mí me emociona mucho hablar siempre de ella. Ay, cómo no, cómo no. Marisa, yo quiero empezar por una preguntita. Yo sé que hay mucho de qué hablar de María Magdalena, mucho. Y aquí tenemos, pues vamos a tener solo un ratito, pero mitos y verdades que nos Bueno, puedas decir mitos, de ella. que fue una prostituta, una pecadora, una mujer que hizo penitencia, que vivió en vida contemplativa, una mujer de la cual se sacaron demonios, que no entendemos qué eran esos demonios, pero no solamente a ella. Entonces, lo que más se ha ensuciado y los mitos con respecto a María Magdalena es una vida de lujuria, de pecado, que tuvo que transmutar a través de la penitencia para luego llegar a una vida de santidad. Todo mentira, todo invento. No existe un solo texto que nos diga que María Magdalena fue una prostituta. No existe, no existe. Esto fue el invento de un hombre que tuvo otros motores para poner a María Magdalena como prostituta. Pero el peor mito fue este. Todo esto que le ensució la vida 1969 años, hasta que la iglesia reconoció que, uy, se equivocaron y que María Magdalena no era esto. Verdades de María Magdalena. Una discípula. Ah, sí, Ah, espérame tantito, un momento. Quería saber si era un mito o si lo vas a poner en verdad, que uno, que se llamaba María, dos, si era la hermana bien. de Marta. Su nombre verdadero es Miriam, Miriam de Migdal. Ese es su nombre en hebreo, que latinizado pasó a ser María Magdalena. Migdal es el pueblo de Magdala y de ahí ella es reconocida por el pueblo al cual perteneció. Migdal o Magdala significa torre o fortaleza. Y de hecho ella representa, ¿no? La fortaleza en la energía femenina, en el sagrado femenino. Y si Marta fue su hermana, podemos casi estar seguros que sí, que Marta fue su hermana y Lázaro fue su hermano. Eran tres hermanos y hay una fuente canónica que reconoce esto, que es del año 1260, de un arzobispo de Roma, Jacobo de la Vorágine, que escribe la leyenda dorada. Él escribe la vida de muchos santos, porque en esa época el santoral, había muchos santos, nadie sabía la vida de nadie, y él decide escribir la vida de los santos. Y entre ellos escribe la vida de Santa María Magdalena, en lo que se da a conocer como la leyenda áurea o la leyenda dorada. Y él ahí nos habla de que los hermanos de Miriam de Migdal, propiamente llamada por su nombre en su idioma en hebreo, eran Lázaro y Marta. Sí. Ok, bien. Ahora, Muy bien, verdades, estabas verdades. por decirnos. Fue una discípula, Jesús tenía 7 discípulas mujeres. María Magdalena era la líder, la que unía y dirigía desde cierta perspectiva a estas mujeres que acompañaban muchísimo a Jesús, en todo, en sus necesidades, las de las multitudes. Entonces, ella era esa líder. Fue una mujer que tuvo acceso a la sabiduría espiritual más elevada en su tiempo. La que Jesús le enseñaba a ella, él la apartaba porque ella tenía estas condiciones. María Magdalena era una mujer culta. A diferencia, sabemos, ¿no?, de que en esa época la mujer no podía estudiar, no, había muchos hombres que eran iletrados, analfabetos, los apóstoles, casi todos. Algunos no, algunos sí escribían, como Felipe, Marcos, Mateo. Ella era una mujer que estaba a la altura de los hombres, y lo digo con respeto, sin comparar uno más. Acá
en unión, sagrado femenino y masculino. Entonces, ella fue esta líder, ella fue esta mujer que acompañó a Jesús siempre. Nunca lo abandonó, nunca tuvo miedo. Fue una mujer leal y que predicó con el ejemplo como ningún otro discípulo. Y no tuvo miedo de estar a los pies de la cruz. Ella y la Madre María, las dos, solitas. Mujer sumamente preparada y elevada en conciencia. Y lo tenemos en su evangelio. Por eso hoy sabemos su mensaje, ¿no? Una mujer muy elevada en sabiduría y conocimiento espiritual, en sanación a través de la imposición de manos, en el poder de la palabra para curar. Una mujer que fue la testigo primera y privilegiada de encontrar primero la tumba vacía y después de tener el primer encuentro con Jesús resucitado. Fue la primera. Vamos a encontrar por ahí un texto donde Pablo dice, bueno, en realidad Jesús se le aparece primero resucitado a Pedro. No es cierto. Es una locura que Pablo ese día había tomado algo, Claro. porque todos los textos canónicos de los evangelios canónicos dicen que Jesús se le aparece a María Magdalena. Y todos repiten lo que María Magdalena dijo. Con lo cual, esta es una verdad fundada. Fue la primer testigo de la aparición pública de Jesús resucitado. Una mujer pudiente, es decir, económicamente, venía de una familia rica, Porque Magdala era uno de los pocos que como la fortaleza que, ¿no? Que estaba rodeada de unas montañas muy, muy grandes, pero era una localidad sí, muy próspera en general, ¿no? Pescado, telas, tintes, también tenían grandes árboles frutales todo. que tenían todo Así es, esa y te digo localidad, que ¿no? acabo de venir de allí y es un lugar tan pacífico, tan hermoso, donde podemos recrear la vida de ellos dos, de Jesús, de María Magdalena, de los apóstoles. Y Magdala era el centro de la Galilea, porque, ¿y sabes en qué lo vemos también esto que vos decís, que era un pueblo rico y que tenía todas estas virtudes? Porque la sinagoga era la sinagoga de la región, la más importante, y tiene una decoración bellísima, muy sofisticada para la época, con muchos trabajos de venecita, ¿cómo se dicen? Como las piedritas, no me salen ahora las palabras, pero hermosa. Y eso nos daba la pauta de que era un pueblo rico. Y otro detalle no menor de Magdala es que tiene lo que se llaman mikves. El mikve son esas piletas de agua natural donde hombres y mujeres iban a hacer sus baños rituales. Y Magdala es el pueblo que más mikves, mikvaot, dicho en plural en hebreo, tiene. Y de hecho se recuperaron y se las puede visitar. Están ahí con todo, ahora es un centro arqueológico, y entonces están las mikves ahí, y eran lugares de purificación, ¿no? Donde tanto las mujeres, antes de casarse, después que tenían a sus hijos, o después de sus periodos, iban a sumergirse en las aguas de las mikves, y también los hombres. Así que, claro, aquí me dicen la palabra mosaico, es cierto. No me salía la Sí, ¿verdad? palabra. Entonces, bueno, estas son como verdades muy contundentes, innegables, y sobre todo, ¿no? De esta unión entre Jesús y María Magdalena como complementos de vida. Yo diría una verdad más, que hay mucha tradición oral Sí, disruptiva, probablemente para mucha gente, pero creo que hoy ya, como nos estamos reeducando, ¿no? Nos estamos deconstruyendo, como decías vos antes, ¿no? De muchos velos que se han ido cayendo. Yo también me atrevo a decir que una verdad, hoy casi con poca probabilidad de ser refutado, es que fue la esposa de Jesús, fue esa compañera de vida, fue esa mujer que lo acompañó. Él era un maestro que iba de pueblo en pueblo y ella iba de pueblo en pueblo con él. Y, y yo no dudo, hoy yo no tengo ninguna duda, inclusive estudiando la ley a la cual Jesús observaba. Recordemos que Jesús y María Magdalena eran judíos, ¿no? Y que Jesús sí, era un observante de sí. la Torá. Jesús conocía la ley como nadie. Por eso los fariseos
fariseos siempre querían hacerle pisar el palito a Jesús y le hacían preguntas como capciosas, pero Jesús siempre salía airoso porque conocía al pie de la letra la Torá. Y no haber tenido hijos, no haberse casado, hubiera sido una locura. Jesús no hubiera podido entrar al templo a predicar, no hubiera podido. A su abuelo, a José, el papá de Ana, lo expulsaron del templo por no tener descendencia. Recordemos que se dice que Ana concibió con 90 años a María. Entonces, mira, estamos hablando del abuelo de Jesús, no es que estamos hablando de una persona que no sabemos quién es. Entonces, por eso hoy yo creo que hay tantos fundamentos para aseverar que María Magdalena fue la esposa de Jesús, él como un rabino, él un hombre orgulloso de su judaísmo, un hombre muy nacionalista era Jesús. Entonces creo que dentro de estas verdades tenemos que poner también este amor iluminado, apasionado y sabio, ¿no? Entre ellos dos. Y bueno, a mí he tenido la fortuna también de estudiar algunos años antes gnosticismo y siempre desde el gnosticismo se habla de Correcto. la sexualidad sagrada, ¿no? Entonces ellos dos practicaban una sexualidad sagrada porque le pertenece a los iluminados, a los cristos, ¿no? La cristificación tiene mucho que ver con eso. Entonces, María Magdalena era Qué lindo indispensable para un escucharte Cristo, decir ¿no? esto. Lo celebro y lo aplaudo porque es así. Esos fueron complementos sagrados. Y ellos experimentaron el amor en todas sus dimensiones. La dimensión espiritual, la dimensión mística, la dimensión más elevada del amor, que es como vos decís, la unión, como mismo Jesús dijo, cuando de dos carnes hagan una, allí entrarán en el reino de los cielos. Entonces, esa unión de hacer de dos carnes una es la unión sagrada de los cuerpos, que para eso Dios nos hizo completos. Lo que pasa que lamentablemente, con el correr de los tiempos, de los siglos posteriores, de esa iglesia incipiente, masculina, que empezó a tergiversar todo, el deseo sexual, la intimidad, pasó a ser algo sucio, pecaminoso, lo que había que reprimir. No, no, por favor, estos padres de la iglesia que inculcaron la suciedad, la incomodidad, no solamente en el deseo sexual, sino también en la mujer. Decían que la mujer era la que provocaba al hombre, que era la puerta de entrada al diablo, que la mujer no tenía alma. ¡Ay, por favor! Digo, ¿estos hombres de dónde los trajo la cigüeña? ¿De dónde? ¿De París? ¿No tuvieron madres? ¿No tuvieron hijas? Entonces, bueno, pero han hecho un daño grande a las mujeres. Por eso, este tiempo fabuloso, creo yo, Grisi, que estamos viviendo, y fíjate cómo entre todos vamos armando de nuevo, ¿no? El rompecabezas para sanar esa sexualidad sagrada, para recuperar el sagrado femenino en armonía con el masculino. Y a mí me da una gran emoción que seamos protagonistas de este cambio, cada uno desde el lugar que puede aportar, ¿no? El granito de arena, que tengo una amiga que siempre dice, bueno, en realidad no es granito de arena, dice, es la pepita de oro que cada uno pone, ¿no? Sí, sí, claro. Oye, y una de las más grandes dudas, tanto que escriben aquí en el chat, como que las personas que empiezan a despertar, como que ¿no? Les hace ruido, pero dicen, a ver, la Sí. descendencia de ellos. Bueno, se pone a Jesús, pero bueno, la Mira, descendencia de ellos dos. yo Mito, ¿verdad? entiendo que es disruptivo hablar de un Jesús casado cuando durante siglos se nos mostró la imagen de un Jesús célibe, de su madre inmaculada y virgen, y de la que fue su esposa como una prostituta. Hay un lío tremendo con respecto a la sexualidad, porque se les anuló, se los mutiló, y es difícil de construir esa imagen del Jesús elevado, endiosado, pero fueron humanos. Y cuando estudiamos la ley mosaica, esa ley que observaba Jesús,
hasta inclusive el celibato, que no existía, y no existe en el pueblo judío el celibato. El celibato era hasta castigado con la pena de muerte. ¿Y por qué? Porque sabemos que en tiempos bíblicos el pueblo de Israel esperaba que viniera un Mesías de manera natural, que viniera un Mesías a liberarlos del yugo, de la opresión romana. La gente estaba descontenta con los valores de la época, que eran importadas de Grecia, de Roma, y se esperaba que viniera un líder espiritual, que viniera un Mesías. Entonces, ¿qué dice la ley mosaica? Dice que de cualquier familia podía nacer el Mesías. No es que el Mesías tenía que venir de una familia acomodada o pudiente, no. Entonces decía que inclusive aquel hombre que estuviera casado por 10 años con la misma mujer y no tuviera descendencia, tenía que cambiar de mujer. Porque ¿qué se esperaba del pueblo judío? Se esperaba que se multiplicara como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y esto es un precepto dentro de la ley. Con lo cual, un Jesús célibe no le hacía sentido a nadie. En el judaísmo no existía el celibato. Hasta el día de hoy los rabinos se casan. Jesús fue un rabino hecho y derecho. Y ahí soy tajante porque verdaderamente hay que ir a cómo era la sexualidad en los tiempos bíblicos. Jesús jamás expidió en contra del matrimonio. Entonces, ¿qué pasa con esta supuesta descendencia? Vamos a hablar así porque es una supuesta descendencia. Y hay muchas versiones. Yo creo en una donde hay más evidencia y más tradición oral, que la tradición sostiene que hubo 3 hijos, 2 varones y una mujer. La más pequeña fue Sara, que probablemente Jesús no llegó a conocer porque María Magdalena estaba embarazada al momento de la crucifixión. Sabemos que luego María Magdalena llega con Sara al sur de Francia, donde vive y finalmente muere allí. Y hay otros 2 hijos anteriores que habrían sido uno llamado Juan y el otro llamado Yeshua David. Entonces, es cierto que hay que ir a la tradición oral, hay mucho de tradición oral, pero que está escrito, hay muchas crónicas que fueron pasando y textos apócrifos, pero tenemos un texto de un discípulo que caminó con ellos 2, que los conoció, que fue Felipe. Y el Evangelio de Felipe se recuperó en el año 1945 cuando se encontraron los evangelios apócrifos. Felipe dice que María Magdalena era la esposa del maestro, que el maestro siempre caminaba con su madre, con la hermana de su madre y con Miriam de Migdal, su esposa. Y dice, el maestro amaba a Miriam de Migdal más que al resto de cualquier mujer y la besaba frecuentemente en la boca. Y él dice, María Magdalena era para el maestro una madre, una hermana, su esposa. Y esa palabra traducida tanto del hebreo, en el copto y en el arameo, significa esposa, consorte. ¿Y quién lo dice? Y estos evangelios que se encontraron en 1945 fueron evangelios que fueron prohibidos en el año 367 por Atanasio de Alejandría, pero que circulaban en las primeras comunidades de esa iglesia incipiente de los primeros siglos de nuestra era. Entonces, mirá, Grisi, qué importante que tenemos una fuente de alguien que los conoció, ¿verdad? De alguien que vivió. A ver, Lucas, que es uno de los 4 canónicos, no conoció a Jesús. No los conoció ni a Jesús ni a María Magdalena. Y es el que tergiversó mucho también, igual que Pablo, que tampoco los conoció. Sí, sí. Entonces, Juan. sí, o sea, Pablo y Lucas fueron los 2 que no los conocieron. Sin embargo, teníamos otros evangelios de los discípulos, pero bueno, a la iglesia no le convenía, porque no querían poner en ese lugar de relevancia a la mujer que lo acompañó, que lo sostuvo, ¿no? Esa mujer que le dio fuerza, que no lo abandonó nunca. Esa mujer que bautizaba igual que él, que ofrecía la paz igual que él, que sanaba a través de la imposición de manos, y que tal vez, con una mirada actual, María Magdalena fue una rabina de nuestro tiempo, una mujer judía que accedió a esta sabiduría espiritual, al conocimiento de la ley de Moisés, al conocimiento de la Torá. Su papá era el líder de la sinagoga de Cafarnaúm. Entonces, ella vivía una familia con un grado de espiritualidad muy elevado, ¿no? Con una espiritualidad muy presente. Entonces, por eso María Magdalena
tiene estas características diferentes a cualquier mujer de su tiempo. Sí, no, totalmente. Y luego después de la muerte de Jesús, ella tuvo mucho tiempo para seguir desarrollándose ella y desarrollar para los demás las enseñanzas. Entonces, tiene un mérito gigantesco eso. No sé, realmente se recluyó y se puso a orar y No, si no era una no, ella, mujer. mira, y esto también muchas veces me consultan o yo mismo investigo, me dicen, Marisa, María Magdalena tuvo una vida contemplativa, vivió en una cueva. No, eso no era lo que Jesús hubiera esperado de ella. No es, o sea, ella al contrario, ella sabía que Exacto. tenía una misión y que tenía que llevar la palabra y que tenía que poder ofrecer un camino iniciático de elevación espiritual, y es lo que hizo. María Magdalena nos dejó un camino de iniciación para descubrir la misión de nuestra alma. Así lo detalla en su evangelio. Su evangelio es hermoso, es pequeño porque faltan páginas, pero ella iba contando todos los acechos, las situaciones complicadas que tiene su alma, el alma de cualquier persona, y cómo tenemos que superar cuando se cruza la ignorancia, cuando se cruza la materia, cómo ella va a decir cómo el alma parte del mundo más inferior, de lo más denso de la materia, y hasta nos habla de la alquimia que vive el alma, ¿no? La alquimia es cuando transformamos el plomo, lo denso, lo gris, ¿no? Lo pesado del día a día, de la materia, y lo elevamos, lo hacemos liviano, lo transformamos en luz espiritual. Y esto también está expresado en su evangelio, en su palabra. Entonces ella, ¿cómo se iba a quedar encerrada en una cueva esta mujer con el trabajo que tuvo, 20 años? Imagínate. Sería un desperdicio para una iniciática como ella. Y que también ese significado de que el desierto protegió Mm, esos evangelios por qué muchos lindo. El años, desierto es ¿no? un lugar excepcional. Dios siempre habló en el desierto. Y en la Biblia vamos a encontrar infinidad de momentos, de revelaciones que ocurren en el desierto. ¿Y por qué? Si bien el desierto se cree que, mirá, ¿no? Qué contrasentido, que es la ausencia de Dios, que es donde Dios nos deja como abandonados, muy por el contrario, el desierto es el lugar donde escuchamos la voz de Dios, donde en el silencio encontramos respuestas, porque es el lugar donde no hay interrupciones, donde no tenemos distracciones. Mira, ahora que estuve en la ruta, hicimos una carpa en el desierto y hicimos ahí una actividad de conexión donde abrimos con unas llaves las puertas, ¿no? De manera simbólica, las puertas del alma, y elegimos el silencio, lejos del ruido, abajo de una carpa, ¿no? Recreando un poco esa carpa roja que las mujeres en tiempos bíblicos, cuando tenían su periodo, se iban a estas carpas donde ponían velas, donde rezaban a la diosa madre, donde rezaban a Isis, donde se comunicaban. Y toda la historia de la carpa roja es hermosa, porque lejos de creer que las mujeres se iban ahí, que la pasaban mal, las mujeres la pasaban genial, porque era un momento donde hacían sus rituales, donde estaban solas, donde podían hablar de las cosas inherentes de la mujer, sin miradas externas, sin interrupciones y en el medio del desierto. Entonces, creo yo que ahí es donde también ellas recogían la sabiduría ancestral de la madre tierra, ¿no? Y de todo lo que pasaba en su cuerpo físico durante el periodo. Hay una película muy linda que se llama La Carpa Roja, que la pueden buscar para verla, donde sí es hermosa, donde cuentan justamente cómo, sobre todo estas mujeres bíblicas, ¿no? De estos tiempos ancestrales, se unían en hermandad en estas carpas, en estas tiendas rojas.
Y bueno, María Magdalena es una de estas mujeres que nos dejó toda esta sabiduría, ¿no? Hermosa. Tú sabes si, bueno, se dice mucho que Jesús tuvo mucho entrenamiento Ujú. iniciático en la civilización egipcia, pero justo también Magdala tenía uno de los caminos muy directos hacia allá, hacia Egipto. ¿Sabes o nos puedes decir si ella también se habrá entrenado allá en Bueno, a Egipto? ver, esto es más tradición oral, y obviamente hay información. Que sea tradición oral no quiere decir que sea menos relevante o que tenga menos rigor. Esto lo quiero aclarar, porque ¿cuánto sabemos de tradición oral? Un montón. Hay un montón de cosas que nos vienen, que pasan de generación en generación, de nuestros bisabuelos a los abuelos. Yo repito cosas que decían mis abuelos, que decían los abuelos de mis abuelos, y la tradición oral es tremendamente valiosa, y muchas veces la tradición oral no quedó por escrito por temor a que esa fuente se destruya, y pasó de boca a oído de las personas para que lleguen hasta nuestros días. Con lo cual, la tradición sí sostiene que María Magdalena se forma un tiempo en Egipto. También se sabe que Sara nace en Egipto. Primeramente hay que pensar de manera práctica. ¿Qué distancia había de Magdala o tal vez de Jerusalén al Cairo? Por poner 2 puntos, 700 Ujú. kilómetros. Entonces no era una locura. De Magdala a Jerusalén hay 200, un poquito menos. Con lo cual no era una... Y además había una transferencia cultural y una herencia cultural enorme, porque el pueblo judío durante más de 400 años estuvo esclavo en Egipto. Con lo cual hay muchísima cantidad de herencias, hasta te puedo decir María Magdalena, que siempre la vemos con su jarro de alabastro, porque ella siempre Ujú. relacionada, ¿qué llevaba en ese jarro? Aceites balsámicos. ¿Y de dónde viene toda la tradición de ungir los cuerpos? De De Egipto. Los Egipto. aromas son Sí, vehículos de claro. conexión con la divinidad. Entonces, que ella se haya formado en las tradiciones de Isis, de Hathor, de las mujeres egipcias, de toda esta sabiduría de la gran diosa madre que nos protege, que nos cuida, que nos nutre, sí, sin duda que sí. Por eso habitualmente a María Magdalena la vemos representada con sus cintos, con el nudo de Isis. Porque en ese, aparte, te Ujú. digo, en el siglo I, en Alejandría y toda la zona de alrededor, el culto a Isis era muy difundido. O sea, y la tradición, ¿sabes qué dice? Que Eucaria, la mamá de María Magdalena, le pide a Isis que la bendiga con tener una hija mujer. Y en el templo de Philae, en Isis, se dice que en el siglo I las mujeres judías iban al templo de Philae, se sumergían en el Nilo, usando el Nilo como una pileta natural, como una mikve, estos baños, ¿no? Estas piletas para hacer los baños de purificación, Sí, sí. para que ese bebé que llevaban en su vientre nacieran sano y salvo. Y se dice que se ponían una cinta por detrás de la cintura y por debajo, como sosteniendo el vientre. Y de ahí viene que las mujeres, cuando están embarazadas, están encinta. ¿Por qué la mujer está encinta? Ah, Porque se mira. ponían esta cinta como para sostener el vientre, y ellas decían, bueno, que con esta cinta que representa el nudo de Isis, que es el nudo de la inmortalidad, el alma del bebé permanezca junto a la mamá para que pueda alumbrar, para que esa mamá pueda dar luz al mundo. Así que mirá qué hermoso todas las conexiones que hay de María Magdalena con Isis, bueno, con Egipto, tanto Jesús como María Magdalena seguramente pasaron tiempo allí formándose. Yo lo creo profundamente eso, más estudiando a los egipcios, ¿no? Uy, no, sí, ese es maravilloso. Yo estuve en Barcelona hace poco y fui Ah, ay, siempre se me olvida, ¿dónde Montserrat, está a la Virgen Montserrat, Morena? La sí, Virgen Negra, Montserrat. Ajá. A mí me llamaba mucho la atención esa Virgen por todo el símbolo que trae, ¿no? La esfera, la piña que se le asocia con la glándula sí. pineal, todo el simbolismo gnóstico que está en esa Virgen. Pero me preguntaba, ¿y realmente será María?
¿O será Magdalena esa virgen? ¿Tú qué piensas? Es que a mí me impactó muchísimo. Dije, esto no es No, un no lo símbolo de la es. Mira, Virgen y te voy a María. decir por qué. No. A partir del año 1208, cuando nace el Santo Oficio de la Inquisición, ¿por qué nace? ¿Cómo se forma la Inquisición? Se forma y nace para aniquilar, para hacer desaparecer de la faz de la tierra a un movimiento espiritual hermoso, una hermandad que nace en el sur de Francia, que fueron los cátaros. Este movimiento que rescatan a María Magdalena a partir del año 1000 como la esposa de Jesús, como la compañera sagrada, como una mujer elevada en santidad, en espiritualidad, como la Cristo femenina. Para los cátaros, cátaros que viene de la palabra griega cataroi, que significa puros, para ellos María Magdalena era la esposa de Jesús y era el complemento más sagrado. Y ellos veían a Jesús y a María Magdalena como un matrimonio místico que enseñaron juntos y predicaron juntos. Y luego María Magdalena lleva su legado y su mensaje, las enseñanzas más originales y más gnósticas, más esotéricas de Jesús al sur de Francia. Pues bien, como este grupo sumaba tanta cantidad de seguidores, la iglesia que dijo, señores, hasta aquí han llegado, se acabó este movimiento que se está expandiendo rápidamente por toda Europa, vamos a formar el Santo Oficio de la Inquisición y a partir de allí todos fueron a parar a la hoguera. Época de trovadores, del amor cortés, de la caballería militar cristiana, donde realmente era un polvorín de tensiones el sur de Francia porque la iglesia no tenía ningún tipo de influencia, nada. Entonces la iglesia se empieza a poner nerviosa con esta gente, con lo cual a partir de ahí, tanto las canciones de los trovadores, las músicas de amor cortés que eran dedicados a María Magdalena representada como la rosa, y la Virgen Negra es María Magdalena. ¿Y por qué negra? Porque se la tuvo que ocultar. El negro, más allá de que se le pintaban la cara y las manos de negro, era para ocultarla, para poder venerarla, sin despertar, ¿no? El odio y las sospechas de la iglesia, que igual se despertaron, pero verdaderamente hay 350 vírgenes negras en el mundo y 250 están en el sur de Francia. ¿Qué pasa con este movimiento? ¿Y por qué la Virgen Negra Montserrat en Cataluña? Porque mucha cantidad de familias que lograron escapar de la Inquisición, familias cátaras, se vienen a lo que conocemos como Cataluña. Se establecen en el Reino de Aragón, Castilla, entonces todo Cataluña. De hecho, mirá qué loco, la bandera de Occitania, del sur de Francia, y la bandera de Cataluña, ambas son rojas y amarillas, son iguales. El occitano, que es el idioma que se habla en el sur de Francia, y el catalán son muy parecidos. Sí, Con lo cual, la uy. Virgen Negra eh, es María Magdalena. ¿Y qué pasó? La iglesia, a partir con toda la estructura feroz de la Inquisición, todo lo que estaba dedicado a María Magdalena automáticamente pasó a ser dedicado a la Madre María. Se cambió. Entonces, los trovadores le pasaron a cantar, tuvieron que cambiar las letras a la Virgen María, cuando su domina era María Magdalena. Las iglesias dedicadas a ella pasaron a ser Notre Dame, Notre Dame de París y montones de Notre Dame. Nuestra Dama era María Magdalena. Las vírgenes negras, de hecho María Magdalena es conocida como la Virgen del Temple, la Virgen Negra del Temple, de los caballeros templarios, ¿no? Con lo cual, esa Virgen Negra, además, tiene algo que a mí me encanta. Viste que ella está puesta hacia el frente y la podemos ver del frente, pero si uno va por detrás, hay una capilla, que es la capilla de San Miguel Arcángel. Y a veces está cerrada, no siempre se puede entrar. Cuando vamos y entramos a la iglesia de San Miguel, que es el gran protector de María Magdalena, amo a Miguel Arcángel, eh, se puede ver esa Virgen también por detrás, la Virgen Negra por detrás. Pero ¿quién la custodia? Miguel Arcángel. ¿Y quién es el protector eterno de María Magdalena? Miguel. No está atrás Rafael, no está Zadkiel, está Miguel. Ese es otro guiño a saber que quien está frente a nosotros, esa imagen morena, es María Magdalena. Sí, las señales, esas
que también están en el arte, en muchas Sí, pinturas, que dices, bueno, pero para poder leerlas sí. necesitamos entrenamiento de percepción, necesitamos poder ver. Antes era secreto, ya sabes, era el gnosticismo se pasaba en grupos de uno a uno, de voz en voz, grupos pequeños, No, secretos. Ahora ya no hay nada secreto. Todo lo tiene Google aparte. es cierto. Entonces, San Google es el que abrió la puerta a los secretos. Eh, busquen un poco más, yo sí les sugeriría, porque en el arte muchos pusieron verdades muy Así es. importantes de Mira, María Magdalena. Grisi, hace poquito buscando otra información, porque yo busco incansablemente y trato de ir a los lugares para investigar, y hace muy poco, te diré en el mes de diciembre, yo siempre tuve mis sospechas porque amo el arte y estudio todas las representaciones, voy viendo los símbolos, y por supuesto soy una estudiosa de Rafael, de Sandro Botticelli, porque de Leonardo, y llego a una conclusión a través de un libro que encuentro de casualidad, viste, googleando, como vos bien decís, de un escritor, un investigador, un fotógrafo, un hombre sumamente preparado, que empieza a investigar en profundidad la vida de Miguel Ángel. Y entiende que Miguel Ángel se forma con grandes maestros cabalistas cristianos en Florencia, y que sabía de la unión matrimonial, por llamarlo de alguna manera, de la unión entre Jesús y María Magdalena y su descendencia. Y entonces él confirma que con sus investigaciones, y hay muchos escritos, de que la piedad que está en el Vaticano, en Roma, quien sujeta a Jesús muerto, no es María, sino que es Miriam de Migdal, su esposa. Y cuando Miguel Ángel termina esta escultura tan fabulosa, es muy criticado. Y le dicen, pero ¿quién es esta Madre María, joven? No, no parece la madre. ¿Cómo la hizo tan juvenil, puber? Y él dice, bueno, porque él se tuvo que justificar. Él dice, bueno, porque las mujeres vírgenes no tienen edad, dijo él, ¿no? Como para salir del apuro. Súper Pero en realidad inteligente, él claro. talló, esculpió a María Magdalena. De hecho, esa representación de la piedad no es bíblica. No hay ningún pasaje en el texto bíblico que refiera que cuando descienden a Jesús de la cruz, se lo apoyan sobre el regazo a la madre, tampoco a la esposa, ¿no? Esto hay que decirlo. Bueno, no va a decir a la esposa, por supuesto, pero lo que yo quiero decir, no dice que nadie sostiene el cuerpo de Jesús muerto. Es parte de la imaginación de Miguel Ángel de crear una situación de duelo, de desconsuelo y de dolor. Pero en realidad a quien talla es a su viuda, es a su mujer, a su compañera de vida. Fue a María Magdalena. Entonces hay otra réplica, otra talla que él hace de la piedad prácticamente igual, y le agrega a la talla un cupido, un angelito con la flecha del amor. Ese cupido que le pone está representando de alguna manera el amor entre esos dos protagonistas de ese diálogo en esa escultura. Con lo cual, bueno, digo, hay que seguir buscando y develando porque nos han dejado mensajes a través de la simbología, Sí, y hoy podemos entenderlo, podemos recuperar, porque es un lenguaje perdido, el lenguaje simbólico, pero lo estamos recuperando. sí, sí. Y fíjate que tengo otra preguntita que hacerte para aprovecharte que te tenemos aquí. Fíjate que pues tú sabes que la mujer tiene mucha desvalorización, porque claro, pues si la religión fue la encargada de manejar la espiritualidad, pues la mujer no existía para eso, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esas enseñanzas de María Magdalena que pudieras compartirnos, que nos puedan servir a las mujeres para empezar a salir de Qué esa hermosa tu desvalorización? pregunta. Mira, siempre siento que María, a partir de que conocemos la vida verdadera de María Magdalena y todo lo que ella fue pasando en su vida, ella en sí misma nos trae un mensaje valioso.
con sus actitudes. Fue una mujer empoderada, fue una mujer líder entre un grupo de hombres, líderes, en una época en la cual no tenía permitido a la mujer ni hablar. María Magdalena habló, se expresó con dulzura, pero con firmeza. María Magdalena fue una mujer resiliente. No se quedó en el dolor, sino que salió adelante, ¿verdad? Porque mira que tuvo drama en su vida para haberse quedado sumida. Sin embargo, dijo, a mí todo esto no me va a ganar. Y ella tiene mucha fortaleza, mucho coraje, sale adelante y entiende la misión de su alma. Entiende que en realidad tiene que seguir la misión que le dejó su amado y maestro, Jesús. María Magdalena nos invita a conectarnos con nuestra parte más femenina, que no por eso es débil, porque siempre se nos tildó del sexo débil. No, el sexo débil, ¿sabes de dónde viene? De la época en la cual se comparaba la fortaleza física. El hombre enorme y la mujer más pequeña, probablemente, tampoco tan pequeña. Entonces, no somos el sexo débil, saquémonos eso de la cabeza. La energía femenina es sutil, es amorosa, pero no es débil. Entonces, nosotras lo que tenemos que recuperar, queremos ser mujeres y queremos salir adelante con todo nuestro esplendor, con todas nuestras virtudes y nuestros defectos como las de los hombres, y hoy tenemos que sentirnos más empoderadas que nunca, porque estamos construyendo una tribu, una hermandad muy grande. No queremos ser más que el hombre, queremos caminar a la par, que se nos reconozca por todo lo que podemos hacer igual que ellos. Entonces creo que fueron muchos años de sometimiento, y hoy desde un lugar amoroso tenemos que sentirnos plenas, seguras, nos tenemos que autovalorar, nos tenemos que querer, así como vinimos. Ya no hay alta, flaca, gorda, linda, fea. Somos humanas, somos mujeres, femeninas, desarrollemos nuestra espiritualidad, pero también desarrollemos esa parte femenina en unión con la masculina, ¿verdad? Porque tenemos que reconciliar esa parte y recuperar la parte perdida. Me parece que hoy, bueno, somos muchas personas abriendo caminos, ¿no? Y llevando mensajes de amor. María Magdalena es un mensaje. Y te digo que yo muchas veces cuando enfrento distintos tipos de circunstancias en mi vida, digo, a ver, ¿qué hubiera hecho María Magdalena en mi lugar? ¿Qué hizo ella? Ella fue una mujer valiente, de coraje, fue una mujer, como te decía, ¿no? Muy resiliente, empoderada, y no tuvo miedo. Y cómo desde el amor, hay un evangelio, hay un texto apócrifo, el Pisti Sofía, donde María Magdalena pregunta del universo, qué va a pasar y qué pasa con el alma. Y ese texto dice que María Magdalena hablaba muy bellamente, que su voz era una voz muy dulce, que no era una mujer agresiva, que era una mujer amorosa. Y yo siempre creo en esto, que desde el amor y desde el respeto podemos construir una nueva verdad, una nueva vida. Hoy hay muchas herramientas y creo que hoy ya hay muchas cosas que no se permiten, ¿no? Entonces, recuperemos ese valor perdido, oculto, que se nos quiso quitar. Me parece que estamos viviendo un cambio de época, somos parte de este cambio de época y es fabuloso que nos toque. Y a veces te voy a decir una locura. Grisi, a ver qué pensás vos. Yo creo que estamos viviendo un nuevo siglo I, que estamos viviendo nuevamente una nueva Galilea. ¿Y por qué? Porque fíjate cómo importan estas cuestiones, ¿no? De recuperar. ¿Qué pasaba en el siglo I? Estaba estos maestros que dejaron estas semillas estelares, Jesús, María Magdalena, todos estos mensajes que han quedado y que hoy vuelven, reverdece, como dice la profecía de los cátaros. El laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la tierra. Estos cátaros que fueron estos hermanos del siglo I que volvieron en la Edad Media y que volvimos ahora, millonificados, como dice una amiga mía, volvimos millonificados. Sí, que ya esta era no necesitamos un Sí, avatar, todos somos el avatar ahora y por eso tenemos estas herramientas tecnológicas que nos ayudan a cumplir un propósito. Y bueno, eso me encanta, poder referenciarnos con María Magdalena. Sí, sí hay creencias religiosas
por ahí que pues son a veces difíciles de sacar, pero poner una referencia en María Magdalena, yo digo, pues si ella fue la que construyó, la que inició lo que hoy los hombres creen que fue de ellos la Exactamente. religión, Mirá, ¿no? y podemos creer que ella, y de hecho lo fue, María Magdalena funda una de las primeras corrientes de lo que luego vamos a conocer como la iglesia, del cristianismo. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque Jesús le pide a María Magdalena que le ponga voz. Jesús hace hablar a María Magdalena en la resurrección cuando le dice, ve y dile a mis hermanos que me has visto, que he resucitado, que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús le encarga a ella esa misión. No fue a Pedro, no fue a Bartolomé, no fue a Felipe, no fue a Marcos ni a Mateo, no fue a Juan. Él vuelve a María Magdalena, con lo cual ella es la cabeza de este movimiento. Jesús la marca a ella con una misión muy clara y ella lo asume. Y yo creo que ese momento de ese encuentro y ese mensaje le devuelve a ella esta fuerza para seguir ese camino, esa misión que tuvo en su vida. Y hoy tenemos todo, por eso digo, hoy ya María Magdalena no es un enigma, porque siempre se dice, bueno, es una mujer No, enigmática, rodeada de velos, y una mujer fascinante de la que hoy sabemos casi todo de María Magdalena, ¿no? Su mensaje, su historia de vida, su legado, dónde nació, dónde vivió, cómo murió, conocemos su tumba, la podemos ir a ver, vemos allí donde ella vivió, cuál era la gruta a la cual volvía después de enseñar. Ella fue una maestra itinerante, incansable, que llevó la palabra, que consoló, que sanó, que tuvo discípulos, que tuvo seguidores. Ella misma tenía su propio grupo de seguidores. Se dice que, ella por supuesto, bautizaba por también. supuesto, No, hay un ajá. texto en el cual Jesús le dice, sé mi voz, sé mis manos, consuela, bautiza. Y no era, a ver, estos reyes pescadores, ¿quiénes fueron los reyes pescadores en los tiempos bíblicos? Bueno, aquí hay una cuestión simbólica también, porque reyes pescadores, primeramente, fueron todos aquellos reyes que después conocemos como bautismales, todos los apóstoles, estos pescadores de hombres. Jesús fue un rey pescador, pero también hubo reinas pescadoras, porque Jesús tenía estas 7 mujeres, discípulas, encabezadas con María Magdalena, María Salomé, María Jacobé, Susana, Juana, su madre fue madre y discípula, la hermana de su madre, con lo cual todo este grupo de mujeres fuertes, porque Jesús nace en un seno de mujeres fuertes. Ana, su abuela, fue una mujer fuerte, quien además enseña temas espirituales. Y siempre la vemos a Ana con la Torá desplegada sobre su falda, enseñándole a María de pequeña. Todas las representaciones de Santa Ana son bellísimas, con la Madre María de pequeñita, y ella le está enseñando, y siempre tiene el rollo de la Torá desplegado, y le está enseñando, le da el acceso a la luz, a la sabiduría y el conocimiento. Entonces Jesús viene de una madre fuerte, de una abuela fuerte, de un abuelo sacerdote, de un abuelo que iba al templo, con lo cual miremos cómo también la familia de Jesús viene de una instrucción descendientes de la tribu de Judá, de David. Bueno, hay tanto, Grisi, para hablar, yo me emociono, Sí, perdón si hablo ¿verdad? mucho, pero es que es la pasión de mi vida. No, y nos tienes así a todos, escuchándote y sintiéndolo adentro del alma. Es una sabiduría muy, muy importante. Se te nota que es parte de tu misión, impresionante. Y bueno, yo sé que tú también pues tienes tu tiempo, Marisa. Hay mucho, por eso todos los que quieran seguir a Marisa, que aún no la siguen, aquí en Instagram, ahí arriba donde está el título, ahí dale clic y ahí aparece el perfil para darle seguir. Su canal de YouTube tienes muy buenos Gracias. videos, muy, muy buenos. Nos recomendaste una película, La Carpa Roja. ¿Habrá otra serie o película o Sí, que nos mira, puedas hay recomendar? una película que se llama María Magdalena, que la actriz se llama Rooney Mara. Ah,
Ah, Bueno, sí, la yo acabo de la ver hace recomiendo poco. porque creo que le hacen absoluta justicia a María Magdalena. Es la película que, bueno, se estrenó en el año 2018 para la Pascua, la fui a ver muchas veces, me emociono cada vez que la veo porque creo que representa perfectamente quién fue María Magdalena, una mujer que no tuvo ningún demonio de nada, una mujer que no pecó, una mujer que no fue adúltera, una gran mujer. Ese es un simbolismo, ¿no? Lo de los siete demonios muy, muy gnóstico, muy, que solamente pues quien sabe Exacto, leerlo se podría dar cuenta que no era una totalmente. mujer loca por ningún Pero lado. lamentablemente caemos en la literalidad bíblica y cuando se cae en la literalidad estamos en un Sí, problema, porque a María Magdalena se la representa y todavía hay representaciones actuales, modernas, que ya deberían quitarlas de las iglesias de todos lados, semidesnuda, como prostituta, o que le salen los demonios de la espalda y hacen unos bichitos negros que son nefastos. ay, Entonces, caer en terrible, esa sí, claro. literalidad bíblica nos hace mucho daño. Por eso es importante todas estas charlas que son bendecidas, ¿no? Como decía Jesús, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Y siento que, bueno, esto ocurrió hoy en este diálogo tan hermoso, porque es una verdad que no pretendemos convencer a nadie, no es mi caso. Yo trato de bajar la luz a través de las investigaciones, porque estudio mucho, investigo, viajo, y bueno, por supuesto habrá gente que va a coincidir y otras personas que no, y es muy respetable también, pero me parece que estamos en un tiempo de apertura fenomenal y ya nadie se sorprende de un montón de cosas, de todo esto que estamos hablando. No, y para mí eres la mejor exponente de habla hispana que transmite esta información de esa manera. Hay muchas investigaciones que se han hecho desde hace muchos años, pero están en otros idiomas, ¿no? Sí, Que holandés, en inglés, pero tú como habla hispana transmites esa información y con tanta gracias. pasión que de veras es como, como si quisiera, es un magnetismo que atraes, Marisa, que es como, yo creo que yo y comparten mucho, quisiéramos estar ahí al lado de ti, Ay, me haces emocionar. escuchándote, o sea, no, para sentir más. Sí, te agradezco enormemente esta charla. Wow. Mira, se nos fue una hora muy rápido y fácil podríamos estar muchas más escuchándote. ¿Con qué te Ay, gustaría irte bueno, con un despidiendo? gracias, 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 mira, gracias enormes a todas las personas que nos acompañaron, Grisi, a vos en particular por darme la oportunidad y por supuesto gracias a María Magdalena, gracias a ella por hacerse presente en tantos corazones, ¿no? Ella volvió, sí, volvió, pero no volvió en una persona que reencarnó en ella, porque hay mucha gente que dice, yo soy María Magdalena, reencarné. No, 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 no. Es María Magdalena cierto, está en todos los corazones de aquellas personas en que la sentimos todas. viva. Hemos venido con su Sí. chispa divina. Muchas, muchas personas, hombres y mujeres, que venimos, somos fractales de su energía. Ella volvió en miles. Ya no hace falta un solo. Tenemos su energía. Y seguramente todas las personas, más de 400 que nos estuvieron acompañando, vibran en esta energía amorosa de María Magdalena. Entonces, seamos ahora voceros. Un pedido, gracias a todos y un pedido especial. Seamos voceros. Llevemos este mensaje. Hagamos como hacía Jesús. Cuando Jesús estaba en la montaña, ¿cómo hacía la multitud? No había megáfonos o micrófonos. ¿Cómo lo escuchaban? Porque los discípulos, María Magdalena, las mujeres, se iban poniendo en el medio. Y lo que Jesús iba diciendo, iban repitiendo. Y así todos podían escuchar el mensaje cuando había mucha gente. Bueno, seamos evocadores. Si algo de lo que hablamos hoy les resonó en el corazón, lleven este mensaje, ¿no? De amor y de luz y de paz, porque creo que es lo que se viene para la humanidad. Gracias, gracias. Sí, Uh -huh. sí.
No, mil gracias a ti, hermosa, muchísimas gracias. Yo voy a tener justo un seminario la próxima semana y voy a tocar también el tema de María Magdalena, porque si es un seminario de mujeres, ella es el referente que tiene que estar en cuando hablemos de mujeres poderosas en la historia, pues Así la es. inicial. No, no vamos a hablar de Eva, vamos a hablar de Exacto, María exacto. Magdalena, Ay, ¿no? Grisi, gracias, gracias. Sí, Un abrazo. Marisa, un abrazo Gracias, mi hasta amor. Barcelona y espero estar muy cerca de ti muy pronto en uno de tus recorridos. Yo me voy a ir para Barcelona dentro de Wow. poco, de nuevo, amo, pero sé que Por nos vamos a favor, encontrar en y directo, estoy espero que me hagas segura, saber en cuando vivo. estés en Barcelona. Aquí tienes tu hogar. Por favor, que me hagas saber cuando vienes. Ay, claro que sí, con todo gusto. Qué amor y qué honor escucharte, Marisa. Un beso y un Gracias, beso gracias. para Besos, todas y besos. todos. Chao, hermosa. Chao.